Hola chicos y chicas del sexto año básico del Colegio Bio Bio, yo soy la profe Cocha y hoy día tenemos una nueva clase del taller de geometría, así que vayan a buscar sus materiales, su cuaderno, su estuche, su libro, todo, que vamos a empezar. Antes de comenzar con la clase del día de hoy, vamos a recordar lo que estuvimos estudiando en la clase anterior, que fue las redes del cubo y el paralelepípedo, que es lo que nosotros conocemos quizás como un dado que lo podemos encontrar o una caja, en el caso del paralelepípedo. Hicieron las actividades de la página 196 y 197, que acá estuvimos estudiando cómo era la forma del paralelepípedo, qué características tenía, y construyeron ustedes dos redes, una de un cubo de 5 centímetros por cada lado y de un paralelepípedo. Luego esas redes tenían que armarlas en su cuaderno con ayuda de unos hilitos. Yo vi algunos videos y están muy bonitos. En la clase del día de hoy vamos a seguir trabajando con las redes, pero ahora vamos a calcular qué cosa el área de estas dos figuras. Pero, ¿qué es el área? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que lo que es el área? Miren, aquí en el libro aparece una ayuda a memoria, lo vamos a leer. Dice, el área es la medida de la superficie de una figura o de un cuerpo geométrico. Se refiere entonces a la medida de todas las superficies que tiene el paralelepípedo o el cubo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Utilizando las redes. Aquí nos habla algo de la unidad de medida. Dice, la unidad de medida básica es el metro cuadrado, que se escribe M con un 2 chiquitito arriba. Sin embargo, también se puede expresar, por ejemplo, en centímetros cuadrados, que es como lo vamos a hacer hoy día. Vamos a comenzar. Dice, para calcular el área de un cubo o de un paralelepípedo, puedes utilizar la red de construcción que lo representa. Para ello, calculas el área de cada uno de los paralelogramos que lo forman y luego suman todas las áreas. Ya, vamos a ver el ejemplo del libro y luego yo les voy a hacer un ejemplo en la pizarra. A ver, acá dice, Daniela está diseñando una caja con forma de paralelepípedo recto, cuya base es rectangular, como el de la imagen, ¿cierto? El que se presenta acá. Para construirla, dibujará la red correspondiente a su diseño. ¿Cómo será esta red? ¿Tendrá la misma área que el paralelepípedo? Aquí tenemos el paralelepípedo completo, ¿cierto? Armado, donde mide 10 centímetros por un lado, 7 y 5. Y nosotros queremos saber cuánto miden todas sus superficies. Eso es lo que nosotros buscamos, el área de todas las superficies de este paralelepípedo. Pero como es muy difícil, ya que es 3D, lo vamos a desarmar. Y por eso vamos a ocupar las redes. Vamos a ir viendo el paso a paso. ¿Cómo lo hago? Identifica las figuras que corresponden a las caras del paralelepípedo y dibuja la red de construcción que lo representa. Esto ustedes ya lo hicieron con otras medidas, ¿cierto? Y lo estuvimos estudiando en la clase anterior. Entonces, lo que se hizo fue que este paralelepípedo se desarmó, se construyó su red y ahora lo tenemos extendido. Tenemos 6 figuras donde las medidas son 10 centímetros, 5 y 7. Vamos al paso número 2. Calcula el área de la red del paralelepípedo. Ya, para esto vamos a ir haciendo pares. Lo vamos a ver mejor en el ejemplo, pero vamos a identificar los rectángulos que son iguales, ¿ya? Porque si nos damos cuenta, hay pares. El 1 y el 3 son iguales. Luego tenemos que el 2 y el 4 también son iguales. Y el 5 y el 6 son iguales. Tienen las mismas medidas. Entonces como en matemática nos encantan hacer las cosas más rápido, utilizamos fórmulas o vamos multiplicando. Entonces, así solamente tenemos que calcular el área de 3 figuras y no el área de 6. Lo vamos a ver con más detalle. Después tenemos el paso 3, que dice que es la comprobación. Dice, para comprobar que las áreas son las mismas, puedes recortar la red y construir el paralelepípedo. Con esto verificarás que el área del paralelepípedo corresponde al área de la red de construcción, que lo representa. Inténtalo. Entonces, vamos a ver el ejemplo en la pizarra. Ahora vamos a ir viendo paso a paso cómo calcular el área del paralelepípedo. Para eso tenemos que recordar cuál es la fórmula del área. Como la tenemos acá, el área se calcula multiplicando el largo por el ancho o el lado por el lado,
o por ejemplo si tienen letras puede ser A por B. Como paso número 1 vamos a identificar cuáles figuras se repiten en nuestra red. Ya, me refiero a las figuras que componen el paralelepípedo. ¿Cuáles son iguales? Vamos a ir haciendo pares. Por ejemplo, el 1 con el 3 tienen las mismas medidas, por tanto podemos calcularlo de la misma manera. El 2 y el 4 y el 5 y el 6. Ahora que ya tenemos identificados cuáles son las figuras que son iguales, lo que vamos a hacer es sacar el área de cada una de las figuras y luego los vamos a sumar. Es muy simple. Como les decía, vamos a calcular el área de la figura 1 y 3, 2 y 4 y 5 y 6. ¿Por qué? Porque en nuestra red nos dimos cuenta de que son iguales. Entonces no es necesario hacer cálculos de más, sino que solamente vamos a calcular el área de una de las figuras y lo vamos a multiplicar por 2. En el caso de la figura 1 y 3 tenemos que fijarnos cuáles son sus medidas. En la figura 1 tenemos que un lado es 10 y el otro lado es 5. Entonces tenemos que multiplicar 10 por 5. Y para corroborar, la figura 3 también tiene un lado 10 y el otro lado 5 centímetros. Lo vamos a escribir. Entonces anotamos las medidas, que son 10 centímetros por 5 centímetros. Y eso sería la multiplicación solamente si estuviéramos sacando el área de una figura. Por ejemplo, de la figura 1. Pero como también lo vamos a hacer de la figura 3 porque son iguales, entonces lo vamos a multiplicar por 2. En matemática y evidentemente también en geometría, cuando nosotros multiplicamos se multiplican todos los elementos, tanto los números, también las letras, y en este caso las unidades de medida. Y es por eso que la unidad de medida del área son centímetros cuadrados. Le ponemos un 2 chiquitito arriba. Entonces, primero resolvemos el paréntesis, que sabemos que 10 por 5 es igual a 50, y centímetros por centímetros nos va a dar centímetros cuadrados. Vamos a escribir acá la multiplicación de nuevo y vamos a poner los 50 centímetros cuadrados. 50 centímetros es el área de una figura. Por tanto, lo multiplicamos por 2 y nos damos cuenta de que el resultado del área de la figura 1 y 3 son 100 centímetros cuadrados. De la misma manera hay que hacerlo con la figura 2 y 4 y 5 y 6. Muy bien, continuemos. Entonces, para la figura 2 y 4 nos fijamos bien en sus medidas. Yo ya las anoté aquí. Son 7 centímetros por un lado y 10 centímetros por el otro. Entonces, si solamente tuviéramos que sacar de una figura, multiplicamos 10 por 7. Pero como son 2, le vamos a agregar el 2 que los multiplica todo. Y no nos podemos olvidar de la unidad de medida. Entonces, primero calculamos 7 por 10 son, escribimos el 2 aquí que nos espera, son 70, y centímetro por centímetro son centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Ahora vamos a volver a multiplicar. Entonces, 2 por 70 son 140. Y repetimos la unidad de medida porque el 2 no tiene. Entonces son 140 centímetros cuadrados. De la misma manera lo vamos a hacer con la figura 5 y 6. En la figura 5 y 6 tenemos que son 7 centímetros por un lado y 5 por el otro. Y de igual manera son 2. Entonces ponemos el 2 que nos espera todavía. Y 5 por 7 son 35 centímetros por centímetro son centímetros cuadrados. Y ahora solamente multiplicamos. 2 por 35 son 70 centímetros cuadrados. Muy bien, ya nos queda menos. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Calcular el área total de la figura, porque lo que fuimos haciendo fue
de cada una de las figuras que componen la red del paralelepípedo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es solamente juntarlas. ¿Cómo? Vamos a identificar nuestros resultados, lo que acabamos de calcular. Ponemos por acá los 100, después tenemos 140 centímetros cuadrados y finalmente los 70. Ahora solo queda adicionarlos y la suma va a ser nuestro resultado final. Entonces tenemos que son 100 centímetros cuadrados. Yo lo voy a hacer hacia el lado, pero ustedes lo pueden hacer hacia abajo como ustedes quieran. 140 y 70 centímetros cuadrados. Como es una suma, ya no tenemos que ir multiplicándolo y el centímetro cuadrado va a quedar de esa manera, ¿ya? La unidad de medida no va a cambiar. 100 más 140 son 240 y más 70 son 310 centímetros cuadrados. Lo vamos a escribir aquí, 310 centímetros cuadrados. Y nunca hay que olvidarse de escribir la respuesta. En este caso, ya tenía yo avanzado, dice, el área total del paralelepípedo es 310 centímetros cuadrados. Y eso es todo. Ahora les toca a ustedes hacer los ejercicios para poder aprenderlo bien. Muy bien, ¿les queda claro? Bueno, si tienen alguna duda o consulta, pueden escribirme al correo y yo les voy a responder. Vamos al práctico, ahora les toca a ustedes ejercitar. Dice, resuelve en tu cuaderno las siguientes actividades de los contenidos y procedimientos que has estudiado. Vamos a hacer la parte 1 y la 2. Y a la parte 1 le vamos a agregar una cosita, que es el cálculo del área, que es lo que estábamos practicando ahora. Dice, dibuja la red asociada a los siguientes cuerpos geométricos. Luego recórtalas y arma cada cuerpo geométrico. En este caso lo que vamos a hacer es solo dibujarlo en el cuaderno y calcular el área. Entonces van a dibujar un cubo de 5 centímetros, que ustedes ya lo hicieron, ¿cierto? Entonces pueden utilizar ese mismo y calcular su área, de la misma manera que lo hicimos en la pizarra. Luego, un paralelepípedo recto de base rectangular de largo 10, 8 y 4 centímetros, que también es similar al que hicieron la semana pasada. Y recuerden que también tienen que calcular su área. Y en la figura C, que es un paralelepípedo recto de base rectangular de largo 12 centímetros, 5 centímetros de ancho y 2 centímetros de alto. Y también calcular su área. Finalmente, tienen que hacer la actividad número 2, que la pueden hacer aquí en el libro, no hay problema, donde tienen que unir cada cuerpo geométrico con la red que corresponde. Entonces ahí lo van uniendo y listo. Recuerden hacer el cálculo del área de la figura A, B y C en su cuaderno. Y eso es todo por la clase del día de hoy. Recuerden que estoy recibiendo sus trabajos, tareas o consultas en mi correo, lo pueden encontrar en la planificación. Y además que el taller de geometría es cada 2 semanas. Así que nada más por hoy día, que estén muy bien, los quiero mucho. Besitos.